María Purísima, sin pecado concebida, ven Espíritu Santo por medio de la intercesión de Santo Tomás de Aquino. Amén. Bueno, estamos continuando la serie sobre el optimismo cristiano, que la comencé el año pasado, y bueno, pasaron meses que la dejé pausada, como me pasó con varias series. La idea este año es continuarlas y terminarlas, llevarlas a término. Es un buen hábito espiritual terminar lo comenzado, aunque no siempre es necesario. A veces el Señor pide interrumpir las tareas o directamente terminarlas. Pero bueno, en este caso me pareció bueno completar este cursito. Es un curso dictado por el doctor Emilio Comar, filósofo esloveno del siglo XX, ¿sí? Vino a vivir a Argentina y bueno, es un curso que está grabado y desgrabado. Acá lo tengo, lo edita la Fundación Emilio Comar, Ediciones Sabiduría Cristiana. Capítulo 2 habla sobre el optimismo superficial y el pesimismo profundo, optimismo y persona humana. Una aclaración previa es que, por supuesto, se entiende mejor este video habiendo visto el anterior, habiendo visto la parte 1. No obstante, también se puede sacar provecho de este video aunque no se haya visto o escuchado la primera parte, así que no es estrictamente necesario, ¿sí? El contenido no es complicado, no es difícil. De todas maneras, trataremos de explicar lo que haga falta. Dice así: optimismo superficial, pesimismo profundo, optimismo y persona humana. Como introducción diría yo que es importante este tema porque muchas veces se vive y se experimenta un optimismo superficial, ¿no? Es lo que dice acá, un optimismo superficial, una falsa alegría. Entonces estamos en busca de la verdadera alegría, alegría de corazón, la alegría auténtica, ¿sí? ¿Cómo conseguir esa alegría? ¿De dónde surge esa alegría? Eso es lo que vamos a tratar de estudiar. Porque en definitiva la falsa alegría, el falso optimismo no conduce a nada, es falsedad, ¿no? Es ausencia de verdad. La obra de Nietzsche, Más allá del bien y del mal, se titula de esa manera porque su tesis de fondo es que la realidad no es ni mala ni buena en sí misma. El mal está mezclado con el bien y la mentira con la verdad. El elemento dionisíaco promueve la vida y toda existencia. Es durísimo, nos tortura y nos da la vida a la vez. Para poder soportar esta fuerza dionisíaca, así llamada por Dionisos o Dionisio, hace falta el principio apolíneo, por Apolo, dios del orden, de la armonía, de lo alto, de lo sublime, del arte, de la belleza. Lo dionisíaco sería lo que tiene que ver con la vida, ¿sí? Sería como algo contrario a lo apolíneo. Lo apolíneo es lo más ordenado, proporcionado. Lo dionisíaco es como lo vital, la vitalidad, que no necesariamente ordenada, ¿no? Puede ser algo desordenado, algo excesivo, ¿no? Lo apolíneo es maya apariencia, es ilusión. Nosotros necesitamos la ilusión para poder sobrevivir, pero la realidad de fondo es dionisíaca, o sea, es desordenada, es caótica. Esa es la tesis de Nietzsche, ¿no? Que es falsa, ¿no? Porque la realidad está ordenada, en realidad la realidad es orden, y es buena por naturaleza, metafísicamente buena. Todo lo que es bueno por naturaleza, en tanto que es. En el arte, en la literatura, en la poesía, en la música, hay tendencias apolíneas y tendencias dionisíacas. De nuevo, lo apolíneo, lo que tiene que ver con el orden, con la proporción; lo dionisíaco con el exceso, con lo caótico, lo vital. Algunos poetas son marcadamente dionisíacos, brutalidad, desenfreno, etc. Y otros son apolíneos. Sin Apolo no se puede vivir y sin Dionisio mucho menos. Pero no existen el bien y el mal. El orden, el optimismo son ilusiones, ¿no? Esto siguiendo a Nietzsche. En el texto comentado anteriormente, Kant y Schopenhauer han mostrado para Nietzsche que el orden científico del pensamiento social, etc., es una especie de ilusión, porque en el fondo la realidad no contiene ningún orden, es dionisíaca.
destruyeron el optimismo presente en la lógica. O sea, la lógica, dicen, que evidentemente es ordenada, es una ilusión, porque el orden de las cosas, el orden real no existe, no tiene un orden, es desordenado, es caótico. Pensemos algo lógico, por ejemplo, cuando operaron a mi mujer. Era una operación sumamente difícil y entonces el cirujano me explicó cómo planeaba hacer la intervención. Al explicarme todo eso me decía, usted se da cuenta de que en esto hay una lógica. Las cosas cerraban, había una lógica, un orden de sentido que hacía pensar que todo podía llegar a resultar bien. Otro caso, un psicoanalista serio, Charles Naudet, afirmaba que cuando se le presenta al paciente su falta de orden y su barullo interior con toda claridad y se le hace ver cuán poco lógico es su estado, sus falsas estructuras trepidan porque uno en el fondo prefiere lo lógico. Donde las cosas son lógicas, uno puede confiarse y ser optimista. En cambio, cuando nada tiene que ver con la lógica y uno no puede ni prever, ni calcular, ni comparar, cualquier sorpresa es posible y no puede haber optimismo. Al destruir el optimismo inherente a la lógica, Kant y Schopenhauer volvieron a la verdad. Porque en ese contexto la lógica es ficticia, es ilusión, es apolínea. Tal falso optimismo domina la civilización moderna y podríamos decir que la domina hasta ahora. El optimismo cristiano se basa en algo diferente, en que el orden de la realidad es consistente. Hay orden natural. Y por más que haya barullo y este orden haya sido hecho añicos, sigue habiendo añicos que en sí son buenos. O sea, hay orden, pero hay un orden que está un poco desordenado, ¿sí? Pero en el fondo hay un resto de orden que predomina. Esa es la tesis cristiana. Para orientarse en esta madeja, sepan que aquí se trata de entender en qué profundidad se sitúa el orden y el optimismo que sostenemos. A menudo los que parecen optimistas en situaciones concretas son pesimistas en lo profundo porque sienten miedo de mirar la realidad y el lío que hay en ella. Necesitan una buena imagen porque no soportan mirar la bestia a la cara. En cambio, el que tiene buena conciencia, que lucha por algo más profundo, se encuentra en mejores condiciones para enfrentar un mal. Por ejemplo, tengo la siguiente experiencia de muchos años en reuniones de consejo directivo de facultades o instituciones. Siempre que se plantea un tema serio y difícil, un mal que tiene que ser comprendido y curado en sus raíces, la mayoría dice, hablemos de otro tema. O, también hay cosas muy positivas en la facultad que hay que tener presentes. Pero el efecto de esta actitud es que aquello que hay que enfrentar no se enfrenta. Se tapa y no se soluciona. Y muchas veces a los que sostienen hay que ser optimista, habría que decirles, no, en realidad vos sos el pesimista porque tu pesimismo es de base, por eso tenés que mantener la capa optimista arriba para que la base no prorrumpa, ¿no? Está bueno este pensamiento. El optimismo cristiano se apoya en el orden natural y en la admisión del pecado. O sea, el optimismo cristiano se apoya en que reconocemos el orden natural y también reconocemos la realidad del pecado. Para Nietzsche no hay bien ni mal. Al final del libro, Más allá del bien y del mal, aparece una poesía con el título De las altas montañas. Es un canto de las altas montañas. Dice, la fiesta de las fiestas, la victoria celebramos unidos, Zaratustra ha llegado con sus huéspedes, Zaratustra el impío, el mundo ríe, el negro velo al cabo desgarrado ha caído, la luz en un abrazo de Himeneo con la sombra, su amada se ha fundido. Hasta allí el poema, ¿no? La luz se fundió en un abrazo conyugal con la sombra. El bien y el mal se unen. Esta comprensión niega toda posibilidad de moral. Nietzsche critica los sistemas morales meramente formales, la moral externa, social, etc., en los que no aparece una moral de intenciones profundas. Ahora leeremos el texto de otra poesía de Nietzsche, que se titula Solo loco, solo poeta. Nietzsche ha sido un gran poeta y esta traducción de Ovejero y Mauri expresa muy bien el sentido de la poesía original. La poesía figura en Así habló Zaratustra, una obra de Nietzsche. Dice así, en el aire purificado, cuando ya el consuelo del rocío desciende sobre la tierra, invisible sin que nadie lo oiga, pues el rocío consolador calza finos borceguíes, como todos los dulces consoladores, entonces sueñas tú, corazón ardiente, sueñas que en otro tiempo tenías sed, sed de lágrimas divinas, de gotas de rocío, sediento y fatigado, tenías sed cuando en la hierba los rayos del sol, pasando traviesos, a través de los troncos carcomidos corrían alrededor de ti, aquellos rayos de sol ardientes y deslumbradores, maliciosos. El pretendiente de la verdad, tú, así se burlaban de ti. No, poeta solamente. Fin de cita. El poeta Nietzsche en otra época buscaba la verdad. Entonces se pregunta, ¿te acuerdas, corazón ardiente, de aquella época en que buscabas el amor, la armonía, etcétera?
Luego descubrió que no hay verdad, que no hay orden. Es solo loco, solo poeta. Los rayos de sol se reían de él, que estaba tirado allí en el pasto al lado de un bosque. Sigue la poesía. Una bestia astuta, salvaje, rampante, que debe mentir a sabiendas y voluntariamente, ansioso de botín, disfrazado de colores, disfrazado para sí mismo, botín para sí mismo. Este es el pretendiente de la verdad. No, loco solamente, poeta solamente, hablando en imágenes coloreadas, gritando bajo una máscara de loco llena de colorines, errando sobre mentidos puentes de palabras, sobre arcos iris abigarrados, entre falsos cielos y falsas tierras, errando de aquí para allá, loco solamente, poeta solamente. Este es el pretendiente de la verdad, ni silencioso ni rígido, liso y frío, metamorfoseado en imagen, en estatua divina, ni colocado ante los templos, guardián del umbral de un dios. No, enemigo de todos esos monumentos de la virtud, más familiarizado con los desiertos que con las entradas a los templos, lleno de malicias gatunas, saltando por todas las ventanas, aprovechando todos los acasos, olfateando en todos los bosques vírgenes, olfateando de apetito y de deseo. Ah, tú que corres por los bosques vírgenes, entre las pintadas fieras, sano, coloreado y bello como el pecado, con los labios lascivos, divinamente burlón, divinamente infernal, divinamente sanguinario, cómo corres salvaje, rampante y mintiendo, o bien semejante a las águilas que miran mucho tiempo con la vista fija en los abismos. Oh, cómo vuelan en círculo descendiendo cada vez más al fondo del abismo, cada vez más profundo. Luego, de repente, en línea recta, con las alas recogidas, caen sobre los corderos, de un vuelo súbito, hambrientos, ávidos de los corderos, detestando las almas de los corderos, odiando todo lo que tiene la mirada de los corderos, el ojo de la oveja, la lana rizada, y gris con la benevolencia del cordero, tales son, como en el águila y la pantera, los deseos del poeta. Fin de cita, bastante tétrico el poema, ¿no? Bueno, este es el principio dionisíaco expresado en forma muy explícita, ¿no? Correcto. El domingo pasado en el suplemento de Cultura de la Nación salió un artículo de Vargas Llosa, a quien no le tengo mayor simpatía, dicho entre paréntesis, dice Comar, sobre un gran caricaturista y dibujante alemán muy importante de la época anterior a Hitler, que se llamaba Georg Gross. Aclaro de nuevo, esto es un curso que él dictó, está grabado, por eso tiene este tono así más informal. Vargas Llosa dedica un párrafo a su vida explicando que Gross adhirió al dadaísmo, esa corriente literaria y artística que nació en Zúrich durante la guerra, que intentó dar rienda suelta a la anarquía, a la destrucción, al lío, al bodrio, y la pinta en términos positivos, porque así es el arte, dice. Y así hay muchos artistas y muchos poetas que son bestias rampantes, que se burlan de todo lo que es limpio, de lo que es cordero, sentido común, buscan romper todo y así también son muchos políticos, dice Comar. Cordero, ¿no? Es el símbolo de la inocencia, ¿no? De la pureza. En la poesía de Nietzsche esto aparece muy claro. Cuando en una reunión de gabinete presidida por Hitler, el ministro de Justicia del Reich dijo, si rompemos este pacto internacional, rompemos el último que todavía no hemos roto, Hitler largó una carcajada, los ojos se le llenaban de lágrimas de risa. Hemos roto todo, hacemos lo que se nos da la gana. No hay ni bien ni mal, solo es cuestión de imponerse, no se respeta absolutamente nada, comenta Comar. Tales son tus deseos entre mil máscaras, sigue la poesía. Tú que eres loco, tú que eres poeta, tú que viste al hombre tal como un dios, tal como un cordero. Desgarrar a Dios en el hombre como el cordero en el hombre, riéndose al desgarrar, esto es tu felicidad. Y sigue diciendo Comar, en estos versos pueden leer el tremendo ateísmo de Nietzsche, que no está en todas sus obras, pero en este caso aparece claramente. Sigue diciendo, la felicidad de un águila y de una pantera, la felicidad de un poeta y de un loco. En el aire purificado, cuando ya el alfanje de la media luna desliza sus verdes rayos envidiosamente entre la púrpura del poniente, enemiga del día, resbalando a cada paso furtivamente, ante los boscajes de rosas, hasta que se hunden, pálidas en la noche, así yo mismo en otro tiempo, de mi locura de verdad, de mis deseos del día, fatigado del día, enfermo de luz, yo caí más abajo, hacia el poniente y la sombra, quemado y abrazado de sed por una verdad. te acuerdas, corazón ardiente, cuánta sed tenías entonces? Que yo me vea desterrado de todas las verdades, solo loco, solo poeta. Fin de cita, ¿no? Es terrible este poema, es el poema de la apostasía de la verdad, ¿no? Tú que antes buscabas la verdad, ¿no? Y ahora la desprecias. ¿Te acuerdas del Apocalipsis, ¿no? Que dice, tú antes Jesús dice, ¿no? Antes eras devoto, ¿no? Y ahora estás tibio. Así relata su historia, sigue Comar. Desconfió de toda posibilidad de llegar a la verdad, de captar un orden. Descubrió esto. Himeneo, abrazo de la luz con la sombra, solo loco, solo poeta, destruir. Pero esa es solo una parte de esta moral.
Les he traído hoy otra poesía de Nietzsche que expresa el aspecto negativo, porque mientras el poeta puede lanzarse sobre las ovejas, destrozar a los corderos, etc., dedicarse a la locura, se considera solo el aspecto activo. Pero si uno es la víctima de todo esto, si uno es el torturado, aquí aparece lo máximo del egoísmo desenfrenado y de la anulación del individuo humano a la vez. En aquel enfoque está esto latente, porque uno puede ser como bestia rampante y dedicarse a destruir, pero luego viene la otra parte cuando otras bestias rampantes hagan lo mismo con uno. Nietzsche no tiene esto presente claramente. La filosofía ha sido definida por un gran profesor de Múnich a principios del siglo XX con una frase que se ha hecho célebre y que yo cito en todo momento. Este profesor era Hans Cornelius y hablaba de la filosofía como anhelo hacia la última claridad posible. Ese anhelo hacia la última claridad posible no permite que uno quede a mitad de camino. Bueno, tiene que ver, ¿no?, con la definición en la metafísica, ¿no? La ciencia cierta a través de las causas, de las causas primeras. Tiene que ir hasta la última consecuencia, y hay mucha gente que no quiere ir hasta la última consecuencia. Es lo que se llama hoy escepticismo. En el fondo no es una filosofía de la duda, como dice el diccionario, filosofía dubitativa o duda, no. Es no querer llegar a fondo, no querer encontrarse con la realidad, no querer concluir. Y en el terreno práctico es una tibieza, ¿no? No querer ir a fondo con la propia vida, no vivir en serio, no vivir a flor de piel. Como decimos en este canal, no vivir una vida de fuego. El escepticismo es de origen moral. En las antiguas éticas, como en la ética nicómaco de Aristóteles, cuando se estudia el acto humano, se hace referencia al acto consciente y libre. Se distingue así en general el actus humanus del actus hominis, el acto humano del acto del hombre. Acto del hombre es cualquier acto hecho por el hombre. Por ejemplo, el estornudo es un acto del hombre, o si me pica y automáticamente me rasco un poco, pero acto humano es el acto del hombre en cuanto hombre, acto en el cual están presentes la conciencia y la libertad, la libre iniciativa. Esto es muy importante en la ética, y en las éticas clásicas se dedica un capítulo central al acto humano. Aristóteles lo analiza describiendo los momentos previos a la decisión. Esto es muy importante para la ética, ¿no?, esta distinción de actus humanus y actus hominis. Acto humano y acto del hombre. El acto consciente y libre del acto del hombre que no necesariamente consciente. Porque siempre el acto humano es una decisión, una elección, una opción, llámenlo como quieran. La educación para la libertad es educación para la decisión. En el fondo, el miedo a la libertad, al cual Erich Fromm dedicó un libro que durante años fue bestseller, es miedo a la decisión, a decidirse, no se quiere decidir, no se puede, etc. Antes de llegar a la decisión hay deliberación. Uno prevé varias posibilidades de acción, porque en el fondo la decisión es siempre entre realidades que nos atraen o que de alguna manera nos parecen oportunas, apetecibles. Nadie se define entre lo que le repugna y lo que lo atrae. O quizás sí, pero es muy, muy fácil esa decisión. La decisión más difícil y más seria es la que se hace entre dos cosas buenas. Allí la decisión, o sea, donde es entre algo que repugna y algo que atrae, la decisión es absolutamente innecesaria. No existe y nadie piensa en decidir, porque decide automáticamente. La decisión se plantea siempre entre cosas que nos atraen, entre valores, podríamos decir. Decidir significa en latín cortar. Toda decisión es un corte. Yo tengo que elegir una de las posibilidades. Puede haber dos, puede haber tres, puede haber cinco. Es un problema muy serio. Por eso exige mucha madurez, no va a saber renunciar. Exige un espíritu de sacrificio, ¿no? Hace muchos años colaboraba con el doctor D'Alfonso, quien en los años 50 organizó aquí en Buenos Aires uno de los primeros consultorios de orientación vocacional y de aptitud profesional. Yo estaba cerca del equipo, daba clases, era vecino a colaboradores y al lugar en que varios tomaban tests, y presencié conversaciones. El gran problema de los que concurrían a buscar orientación no era conocer las aptitudes, sino elegir. Pero el psicólogo no puede elegir por ellos, porque cada uno es libre. El psicólogo puede elegir en sentido negativo, decir, por ejemplo, para estas cosas no servís, ¿no? Pero llega una chica que no sabe decidirse entre estudiar química o psicología. Ella está oscilando entre dos posibilidades, le toman los tests y de los tests resulta que tiene aptitudes para 12 carreras. Si no está en condiciones de decidir entre dos, ¿cómo se va a decidir entre 12? Yo exagero, pero la chica quería que Alfonso le dijera psicología y tal especialidad, o química, pero no solo química, química es todavía muy vago. Química orgánica, renglón jabones, para dispensarse el trabajo tremendo de decidirse, de deliberar y decidirse. En Aristóteles esta fase previa a la decisión se llama deliberación, y al final de la misma la última etapa es la consideración. Considerar esto sí es esto, es decir, esto sí, esto no. Y luego viene la elección. En el texto griego para decir considerar se usa el verbo skeptomai, y consideración se dice skepsis, pero skepsis es una consideración que no termina en decisión.
El escéptico no es aquel que duda, sino aquel que no concluye. Esto es importante, es aquel que no se determina, no muerde. Entonces decía Chesterton, tenía una frase así, ¿no? La inteligencia es como una boca abierta que en algún momento tiene que morder. No puedes quedarte en la nada misma. Pasemos ahora del terreno moral al terreno cognoscitivo. Uno comprende una verdad, entiende que un autor plantea bien un problema, lo analiza, etc. Pero para seguir este camino que es riguroso y evidente, uno tendría que tomar una decisión. Porque si ha comprendido que algo es verdadero o falso, u oportuno o negativo o positivo, no puede permanecer neutro como quien no entiende nada. Tiene que concluir. Y cuando no quiere concluir, termina en skepsis. Es decir, prefiere quedarse en una duda que le resulta agradable. Pero la duda, cuando es verdadera duda, es sumamente desagradable y trae mucha perturbación, quita la paz. Piensen ustedes en el caso de dos socios comerciales que andan bien y de repente uno descubre que el otro lo está engañando. Duda, no tiene pruebas. Por las dudas empieza a llevar una contabilidad aparte, por las dudas. Como siempre han sido amigos y se han llevado muy bien, tiene miedo de cometer una injusticia. Y por otro lado, no quiere ser sonso, no quiere dejarse robar. La duda es tremenda. O piensen ustedes en un recién casado que viaja en taxi por la Avenida de Mayo y ven una mesita en la vereda, una mujer muy parecida a la suya, conversando vivazmente con un joven apuesto. Trata de mirar bien, pero justo pasa un camión con acoplado que la tapa. Entonces se queda con la espina en el corazón. La quiere, es feo sospechar, pero también es feo verse traicionado. Entonces procura salir lo más rápidamente de la duda. Una vez me pasó esto, estaba solo en casa, se me hizo tarde, cerré apurado la puerta, corrí para tomar el tren, lo tomé en el último momento, paso una estación y me surge una duda. ¿Había apagado la hornalla de gas? Bajo en la próxima estación y hablo por teléfono, pero no hay nadie en casa. Llamo al vecino, pero la casa está cerrada y él no tiene la llave. Era una situación espantosa, tuve que seguir adelante. Cuando llegué a casa, el recipiente de aluminio estaba fundido sobre la hornalla, había un fuerte olor a gas. No había pasado nada, pero imagínense la tortura. Conozco un joven que tenía la duda de si Dios existe o no existe, que después de pensar un poco se tiró sobre un sofá y se retorcía como con dolor. Tremendo. Tremendo. Existen este tipo de dudas existenciales, las hay, ¿no? Por eso es tan importante la filosofía, ¿no? Y concluir que Dios es. Tenemos muchos videos en este canal sobre la existencia de Dios, demostrándolo, ¿no? Para que uno se quede sin duda. Uno pueda morder en el ser subsistente que es Dios, que todo lo sostiene. Cuando hay duda de este tipo, uno procura sacarla. Cuando la duda produce una sensación agradable, como el agua tibia en la bañadera cuando uno está cansado, entonces uno no busca evacuar el agua, o sea, la duda. Está cómodo en la duda. Esto es escepticismo, entonces no es la filosofía de la duda, es la filosofía de no querer concluir, ¿no? Todas estas consideraciones son muy importantes para el psicólogo también, ¿no? Lo que se llama escepticismo es en el fondo miedo a enfrentar la realidad. Y aparece mucho de este escepticismo cuando no tenemos interés por la certeza, con una especie de tibieza, mediocridad, falta de coraje, cobardía, pusilanimidad. Cuando tenemos interés por la certeza, por salir de la duda, el escepticismo desaparece. La verdadera duda nos impulsa hacia la certeza. Cuando la duda se cultiva, se mantiene, es que hay algo turbio detrás. ¿Sí? Cuando uno se queda en la duda a propósito, hay un desorden moral. Cuando uno sigue la duda para concluir, para llegar a la verdad, es una duda positiva, es una duda sana, ¿no? A veces las decisiones son muy importantes, son vitales, arrastran un cambio radical en la vida que no se está dispuesto a afrontar. Por eso no se llega a fondo y la filosofía se ejerce de manera turbia, espuria, falsa. Lo que debería ser anhelo hacia la última claridad posible se transforma en un evitar toda última claridad, con lo cual la filosofía deja de tener sentido. Pero resulta que de esta falsa filosofía está lleno el mundo filosófico. Recordemos el dicho de Kempis: enemigos del hombre son sus allegados. Estamos acostumbrados a pensar en el enemigo como alguien que está en la vereda de enfrente y es un error político, histórico, económico. Puede ser que el enemigo sea el que está al lado, o peor aún, uno mismo puede ser el enemigo de sus propios intereses. San Juan de la Cruz sostiene una tesis que repite muchas veces: el ladrón más peligroso es el ladrón de casa, y a menudo el verdugo de sí mismo es uno mismo. Como no se ve el mal como un mal uso de la libertad, se lo proyecta sociológicamente para afuera. Las corrientes iluministas positivistas, por ejemplo, de Auguste Comte y su sociologismo, o del marxismo, son negadoras de la interioridad. Lo negativo se considera socialmente como un mal externo al que hay que combatir. La mirada no se dirige hacia adentro. Comte y Marx son grandes sarcásticos cuando se trata de vida interior. Se ríen de la vida interior. Esto es un síntoma de cretinismo, y se busca solucionar el problema afuera donde en realidad no está la solución. Entonces el no querer llegar a concluir lleva a que, por ejemplo, la filosofía se haga radicalmente mal.
En lugar de ilustrar y prestar un servicio a una cultura, a una sociedad, la obstaculizan porque no concluyen en nada. Durante la Revolución Libertadora en Argentina se le ocurrió al ministro de Educación o al gobierno que había que hablar por todas partes de la libertad para crear conciencia de libertad. Entonces me convocaron a una comisión que presidía el diputado radical Santiago Nudelman, que murió hace poco, y me preguntaron qué opinaba sobre introducir una especie de educación de la libertad en la enseñanza. Contesté, me parece una medida absolutamente totalitaria, y no me consultaron más. Para pensar que por hablar de la libertad se va a aumentar el sentido de libertad hay que ser muy bobo, pero muy bobo. Se habla, 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 se termina y no pasa nada. Un profesor en La Plata, siguiendo esa directiva, dio un curso sobre la libertad. Entonces habló sobre la libertad en los presocráticos, libertad en Sócrates, libertad en Platón, libertad en Aristóteles, libertad en Plotino, y así siguiendo, libertad en Descartes, libertad en eso, y libertad, libertad, libertad. Terminó el curso y un alumno dijo, pero profesor, usted aquí expuso lo que se ha dicho sobre la libertad, pero ¿qué es la libertad? ¿Y qué piensa usted de la libertad? Ah, dijo, eso no me lo pidieron. El gobierno quería que se hablara claramente del tema, pero él era un escéptico. Claro, ¿no? Está haciendo una historia de la filosofía, ¿no? ¿Qué dijo cada uno? Pero no dijo qué es, no dijo la verdad. Y como dice Santo Tomás, no interesa qué dijeron los filósofos, sino cuál es la realidad de las cosas, cuál es la verdad de las cosas, ¿no? Así hay mucha gente que enseña la historia de la filosofía, pero mal. Enseña la historia en lugar de enseñar la filosofía. No transmiten cómo está la verdad de las cosas, quomodo se habeat veritas rerum, sino lo que los hombres dijeron o pensaron, quid homines senseit. Esto es lo que dice Santo Tomás, no interesa lo que dijeron los hombres. ¿O quién lo dijo? Interesa la verdad, interesa lo que es, lo que existe. Por eso la metafísica es la suprema entre las ciencias, porque estudia lo que es, en cuanto que es. Mientras que todas las demás ciencias estudian lo que es bajo cierto aspecto. Entonces desaparece todo en un mar de erudición, también en un mar de erudición bíblica. Algunos biblistas son grandes escépticos, hay doctores en Sagradas Escrituras que son grandes escépticos y arruinan la poca fe que uno pueda tener, ¿no? Obviamente, ¿no? El biblismo moderno, ¿no? Que duda de todo, ¿no? Me contaba una señora que estaba escuchando un curso de uno de esos biblistas que se la pasaba abundando en detalles sobre esto, lo otro y aquello. Entonces pensó, aquí estoy perdiendo el tiempo. Abrió la cartera, sacó el rosario y se puso a rezar. Hizo muy bien, era profesora de matemáticas, una persona concreta. El otro estaba estudiando la pulga embalsamada, la patita, qué ángulo de inclinación tenía, detalles. Es lo que se llama falsa filología. Mucho de la llamada filología es evasión. Para poder interpretar una poesía de Rubén Darío, por ejemplo, hay que envivenciarse en el poeta, entender al poeta, y así transmitir el mensaje poético y real al alumno. Si yo no gozo de la poesía, ¿cómo voy a hacer gozar al alumno? Entonces empiezan con esta vivisección y les parece que es algo científico. Yo sufro en las mesas de examen que tengo que formar con esta gente porque el diálogo es, señorita, ¿qué metáforas encuentra usted en esta poesía? Metáforas térmicas, aire fresco, ¿y qué otras? Cromáticas, follaje verde, ¿y qué giros usa? ¿Qué técnicas usa? ¿Y qué? Al final queda un polvillo de piezas analizadas, pero el espíritu de la poesía no está en ningún lado, se quedan en los accidentes, ¿no? No se fijan en la sustancia. Así está hoy la enseñanza de la Facultad de Letras de la Universidad del Estado y de una cátedra de la Universidad Católica, porque hay que estar al día, porque hoy lo que está de moda son esos métodos de deconstrucción. Este curso, a ver, se dictó, a ver cómo se dictó este curso. Bueno, no sé, no dice acá. Así acá dice. Este curso se dictó en 1992. Yo sufro al ver esto, pero no puedo actuar de manera inapropiada sobre un profesor universitario, que es lo que me sugeriría frente a esta actitud que destruye todo con cara doctoral. La falsedad no está lejos, está aquí. El que destruye la universidad es el profesor universitario. El que destruye la fe es el cura que está al lado de otro cura honesto. El que destruye la justicia es el juez corrupto al lado del juez honesto. Luchar contra el mal, dividiendo los buenos de los malos, que de afuera no se vea, no tiene ningún sentido. Lo advierte la enseñanza evangélica de la cizaña y del trigo. La cizaña y el trigo son gramináceas que cuando están creciendo no se distinguen, por los frutos se sabrá. La mejor lucha contra el mal es el fomento del bien. Donde hay mucho bien, crecimiento y radiación, lo otro no crece. Esto es muy interesante, ¿no? Lo práctico. La mejor lucha contra el mal es el fomento del bien. Donde hay mucho bien, crecimiento y radiación, lo otro no crece. Me acuerdo del segundo Congreso Nacional de Filosofía en 1949 en Mendoza. Yo no estuve allí, pero muchos amigos que estuvieron me contaron, era el momento del existencialismo. Llegó como una moda violenta de Europa. Todo era existencialista y había cada charlatán que se mandaba a la parte. Entonces le dan la palabra a un sacerdote joven, petizo, rubio, insignificante físicamente, el después famoso Cornelio Fabro.
Empieza a hablar seriamente sobre el existencialismo de Kierkegaard. A partir de la exposición se supo que había pasado varios años en Dinamarca estudiando danés y a Kierkegaard en el original. El dinamarqués es un idioma raro que poca gente conoce. La gente conoce las obras de Kierkegaard por las traducciones inglesas y alemanas. El hecho es que él, Cornelio Fabro, estudió allí, que estudió las obras en su idioma original y que además las conocía muy bien. Era el único miembro no dinamarqués de la Academia Kierkegaardiana de Dinamarca. Expuso solamente, no peleó contra nadie. Se hizo un gran silencio porque había allí alguien que estaba en el asunto. ¿Cómo iban a polemizar? No hablaron más, no tocaron más el tema, porque era campo minado para ellos. Era la manera de cerrarles la boca. Después habló con el mismo estilo un canadiense muy preparado, muy serio, y el clima cambió definitivamente. Los charlatanes desaparecieron. La lucha jacobina contra el mal no tiene mayor sentido. Guillotinaron a todos los que eran antijacobinos y quedaron los incorruptibles, pero la gente del mismo entorno de Robespierre recibió sobornos de la embajada británica para traicionarlo. No fue un corrupto, sino un incorruptible el que ayudó a guillotinar a Robespierre. Es desde adentro que se produce el mal, no desde afuera. Como dice Jesús, ¿no? Desde el corazón del hombre surge la fornicación, el adulterio, todo. El régimen marxista se desplomó sin un tiro. Se desplomó sin un tiro en Yugoslavia, sin un tiro en la Rusia soviética. Los combates posteriores en Yugoslavia son consecuencias lejanas de aquello, pero el derrumbe se produjo porque la gente que estaba adentro no estaba más convencida de lo que hacía. Esto debería ser estudiado y enseñado, pero lamentablemente no hay una publicación que se dedique a estos temas. ¿Cómo mantener en funcionamiento un aparato perfectamente diseñado? Pues el ejército soviético estaba perfectamente organizado y también la KGB. Pero resulta que los que destruyeron el sistema, los que se dieron cuenta de que así no iba más, eran los mismos jefes de la KGB. Actualmente hay que hablar bien de Gorbachev, pero fue jefe de la policía secreta, de la KGB. La idea de transformar la Rusia soviética le venía de Yuri Andropov, que fue antes que él secretario del partido y también jefe de la KGB. Entonces la policía secreta se había dado cuenta de que aquello no andaba más, que no había fuerza. La fuerza está dentro de uno, podemos tener todas las armas, los rusos tenían armas a patadas, pero ahora no saben qué hacer con ellas. El régimen se desplomó desde adentro. Me vas a acordar al plantel que tiene River de Gallardo, que no juega nada y tiene el mejor plantel quizá de América Latina, ¿no? Bueno, el fascismo también se desplomó desde adentro. Alguna vez he contado un episodio que viví cuando era estudiante. Le pueden mandar este video al muñeco Gallardo de paso. Quería comenzar a estudiar en Turín y debía presentarme ante el rector. Tenía un miedo espantoso. El rector era un tipo astuto, profesor universitario, me interrogaba y me interrogaba. Cuénteme esto, ¿cómo recibe el fascismo la gente en la provincia de Ljubljana? Ljubljana es donde nació Comardo. ¿Qué se piensa allí? Etcétera. Al final yo estaba con los nervios totalmente agotados y como hace la gente cuando ya no sabe qué hacer, que dice cualquier cosa, yo le pregunté, profesor, qui in Piemonte, ¿cómo vanno le cose? Profesor, aquí en Piemonte, ¿cómo va la cosa? No debiera haber dicho nunca eso, pero él sonrió simpáticamente y me dijo, allí me decían Comar, caro Comar, ci sono pochi fascisti en questo mondo, con sonrisa de complicidad. En ese momento no lo entendí, pero poco después cayó el fascismo y me di cuenta de que en aquel entonces ya se estaba en una época en que la certeza interior no existía. Si la certeza no existe, si todo es convencional, estamos al nivel de Maya, de apariencias. La sociología y cierta psicología estudian las apariencias, hay que ir más hondo. Si ese profesor hubiera sido fascista de veras, no habría dicho tal cosa. Pero para ser realmente fascista debía apoyarse sobre algo muy fuerte. La fuerza está muy dentro de la persona. En el fondo es, como dicen en italiano, essere sicuri del fatto propio, estar seguro de lo suyo. Esto implica una adhesión a algo y haber concluido. Se ha visto, se ha pensado y se ha concluido, y ahora que veo me paro en terreno firme. Pero si no quiero concluir, me adapto, me arreglo, entonces no llego al fondo. En la filosofía hay mucho de ese no querer concluir. Estoy viendo cuánto falta. Vamos a leer un poquito más. Nietzsche también cayó en esto, la apreciación de que no pudo llegar a la verdad, que no pudo, no es sincera. Él quiso llegar un poco fácilmente, pero fue incoherente. Esto es muy común, ¿no? La gente dice, bueno, la verdad no existe porque no la pude alcanzar, pero en realidad no se esforzó lo suficiente. La verdad no es tan fácil de alcanzar, ¿no? Entonces muchas veces no es que no existe, es que no te esforzaste lo suficiente. Entonces optó por lo contrario, no hay verdad, no hay bien, no hay mal, su actitud era reactiva. ¿Qué significa reactiva? Es la actitud que no se origina en la contemplación de las cosas, en una experiencia de evidencia auténticas, porque cuando contemplo no reacciono, sino que veo. Pero cuando fulano que sostiene otra tesis me es muy antipático, y por eso yo reacciono contra lo que él dice, mi actitud no es originaria, sino una reacción. Nietzsche fue educado en un colegio modelo de la cultura luterana que se llamaba Forta, donde enseñaban bien
Siempre agradeció la enseñanza de idiomas clásicos, de matemáticas, etcétera, pero recibió una enseñanza moral de desconfianza frente a la realidad, de rechazo de todo lo espontáneo, que se debe a la tesis luterana de que la naturaleza humana está radicalmente podrida y no es digna de confianza. Esto es muy importante también, ¿no? El catolicismo sostiene, porque muchos, bueno, dicen, ah, bueno, el cristianismo son todos todo lo mismo. No, no es todo lo mismo. El católico sostiene que la naturaleza es buena, pero está herida. El luteranismo dice que está podrida. Es muy diferente la cuestión, porque para el católico hay un optimismo de base, porque si la naturaleza está herida, puede ser sanada. Pero para el luterano, si está podrida, todo es malo, ¿no? Entonces, es muy importante este tema. Entonces, toda su producción es una especie de reacción, la de Nietzsche. Perdió la fe ya siendo un estudiante secundario. Su actitud es fuertemente reactiva y las actitudes reactivas, en todos los niveles, impiden la visión teorética, que consiste en ver por ver, en querer ver. Siempre se interpone una especie de necesidad partidista. También entre ciertos pensadores católicos sucede que aparecen actitudes de defensa. Pero primero hay que ver la verdad. Gilson, que era un gran tomista e historiador, sostiene: nosotros apreciamos mucho a Aristóteles y a Santo Tomás porque ellos aprecian y enseñan la verdad. No los apreciamos porque son ellos, sino porque son maestros de la verdad. Hay tomistas y aristotélicos y de cualquier otra corriente que toman un autor y lo interpretan como si fuera el Código Civil. Vélez Sarsfield estableció tal cosa, Santo Tomás dijo, Aristóteles dijo. Yo también lo cito, pero me interesa citar a un Aristóteles es porque veo que aquello que dice es verdad. Entonces es la verdad objetiva la que da autoridad a Aristóteles y no la inversa. Pues bueno, uno siendo católico sabe que hay citas de autoridad, ¿no? En la teología los argumentos son por autoridad, ¿no? Hay argumentos de razón, pero los argumentos más fuertes son de autoridad por la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, el católico tiene más, pero el filósofo no puede citar por autoridad. La filosofía no funciona así. La filosofía no funciona. La filosofía se mueve por el sentido común y por la razón natural. Entonces hay que citar por quien dice la verdad. Por supuesto, hay filósofos más respetables que otros, pero de un plano punta vez puramente natural hay que citar con sinceridad intelectual, como dice Comar. Yo cuando cito a Aristóteles es porque veo que aquello que dice es verdad. Entonces es la verdad objetiva la que da autoridad a Aristóteles y no la inversa. Si no se puede volver una ideología, ¿no? Con apariencia de piedad. Las actitudes reactivas perturban la visión teorética de ver por ver, aceptar por aceptar, de rendir homenaje a la verdad doquiera se encuentre. Una pepita de oro que encuentro en el estiércol es pepita de oro, porque se encuentra en el estiércol no pierde su carácter de pepita de oro. Voy a tratar de recogerla y limpiarla. La verdad hay que respetarla en cualquier lado en que aparezca. Las actitudes partidistas, todas las actitudes reactivas son partidistas. Yo estoy de este lado contra aquello, impiden este trabajo. Esto es muy importante, ¿no? Para el cristiano también. Ver siempre la verdad en donde quiera que esté. Rescatarla de donde quiera que esté, porque está prisionera. Si está en el error, está prisionera. Ningún error es puro error, pura maldad. Siempre es un error. El error es una verdad que se volvió loca, decía Chesterton. Tiene una base verdadera. Eso enseña Santo Tomás en la Suma de Teología, ¿no? La base del mal es el bien. El mal está fundado sobre un bien, porque el mal es la corrupción de un bien, o la ausencia de un bien. Voy a tratar de recogerla y limpiarla. La verdad hay que respetarla en cualquier lado en que aparezca. Las actitudes partidistas impiden este trabajo. La actitud reactiva fuerte en la adolescencia de Nietzsche le impide contemplar, entonces se resigna. ¿Te acuerdas el corazón ardiente? ¿Cuánta sed tenías entonces? Dice la poesía. Es sincero cuando habla, pero después maldice el momento aquel en el cual tenía esa sed, que me vea desarraigado de todas las verdades, expulsado de todo esto. La consecuencia es que tiene que mentir conscientemente, ser como una bestia, odiar a todos aquellos que aman la verdad, destrozar el cordero en el hombre. Esto constituye el núcleo del problema del pesimismo y del optimismo. Si no hay verdad objetiva, puedo sentirme optimista cuando estoy saltando como una bestia rampante en una selva virgen, bello como el pecado, como dice él. Pero cuando otros me están atacando, ¿qué hago entonces? Sufro y tengo que sufrir y aguantar porque no hay solución alguna, porque me encuentro en una situación sin salida y este es el otro canto, que es Lamento de Ariadna. Pero las dos cosas coexisten. Por un lado, este enfoque ofrece una gran oportunidad para cualquier egoísmo, cualquier anarquismo. Por otro lado, también da lugar a cualquier atropello, cualquier tortura. Si es así, la norma moral del orden es maya, una apariencia externa, algo apolíneo que nos permite sobrevivir, pero que no tiene fuerza para mantenernos en los momentos difíciles. Entonces la poesía de Nietzsche, solamente loco, solamente poeta, representa el aspecto activo, digamos el aspecto positivo de esta conducta más allá del bien y del mal. Pero este asunto tiene también el lado pasivo, porque si hay bestia rampante y ave de rapiña que atacan, también está el atacado.
y también el ave de rapiña o la bestia rampante pueden ser atacadas por otra bestia rampante. Este aspecto se refleja en otro de los ditidambos dionisíacos de Nietzsche, la poesía Lamento de Ariadna. Esta poesía también se encuentra en Así habló Zaratustra, en la cuarta parte, en el apartado El Encantador. Bien, esto ya lo dejamos para el próximo capítulo, que sería la continuación de este capítulo 2, más meditaciones sobre el falso optimismo. Bueno, si te gustó este video, compartilo. Si ves que le puede servir a alguien, difundilo. Hay que difundirlo bien, la verdad, para la gloria de Dios y salvación de las almas. No te olvides lo que dice el beato Pablo Mana, misionero de Allentes, que la salvación de las almas depende de nuestro celo apostólico. Viva Cristo Rey, viva la Inmaculada, viva San José. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,